Lo comentaba en el saludo, el sindicato CESIF acaba de recurrir el archivo de la causa que investiga el ascenso presuntamente irregular de 3 policías locales de Alcalá de Henares. Según la denuncia del sindicato, todos carecían de la titulación y permisos de conducir, un caso que se remonta al año 2010, pero para el que el juzgado de instrucción número 3 de la ciudad complutense dictó el sobreseimiento por prescripción hace unos meses, en noviembre, aunque la Fiscalía incluso apoyaba la denuncia del sindicato. Vamos a saludar al secretario de la sección sindical de CESIF en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Es José Valverde. Secretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Por qué decide ahora CESIF recurrir el archivo de esta causa? Lo cierto es que tuvimos conocimiento del archivo de la causa, del archivo provisional en noviembre creo que fue, pero no teníamos ningún tipo de expediente ni documentación de la causa, simplemente teníamos las informaciones previas por las cuales habíamos iniciado las acciones judiciales. Y a través de la asesoría jurídica y de su personación, pues se obtuvo el expediente, y una vez que se dio el expediente, que eran pues alrededor de más de 2.500 folios, a través de su estudio, pues nos ratificamos en los hechos denunciados y procedimos a recurrir ese auto provisional. Los hechos no son nuevos, hay que remontarse, cuando hablamos de estos ascensos, al año 2010. ¿Cuándo notáis vosotros, no obstante, que hay irregularidades, esas irregularidades que decís que hay, ¿no?, en este proceso? ¿Cuándo notáis que efectivamente se están dando que esas 3 personas, esos 3 policías locales de Alcalá de Henares, carecían de titulación y permisos de conducir? Vamos a ver, nosotros somos una sección muy joven, prácticamente acabamos de nacer. Tuvimos nuestra entrada en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Alcalá en diciembre del 2015. Entonces prácticamente no teníamos documentación. Nosotros creamos la sección sindical, varios policías y algunas personas más del ayuntamiento, precisamente porque veíamos ciertas cosas que no nos cuadraban. ¿Y cuál es nuestro asombro? Que cuando ya pasamos a formar parte de la Junta de Personal, con un acuerdo de Junta de Gobierno del 16 de diciembre, vemos que se nombra como oficial interino, se le dan funciones de oficial interino a un suboficial. Nos llamó mucho la atención porque no conocíamos que de manera interina se pudiera dar funciones a un policía local, a un suboficial. Entonces pedimos acceso a todo ese expediente e incluso pusimos el primer recurso administrativo porque consideramos que se habían vulnerado las normas procedimentales para acceder a esos puestos y por supuesto los principios de acceso en condiciones de igualdad en los puestos en la administración. A la vista de ese expediente, pues para nuestro asombro nos dimos cuenta que en primer lugar ni figuraba ningún tipo de titulación en ese expediente, cuando es uno de los requisitos que figure la titulación. En más, se hacía mención y se hacía reseña en uno de los informes a una titulación que no correspondía, que no era la que tenía ese funcionario, y posteriormente ante nuestra queja lo tuvieron que rectificar. De hecho, tuvimos copia de esa titulación y no se nos facilitó copia de esa titulación hasta pasados unos 7 meses aproximadamente de nuestro primer recurso. ¿Cuál es nuestro asombro cuando vemos esa titulación que se ha obtenido con fecha posterior a cuando se acabó el plazo para presentar esa solicitud para presentar en el proceso selectivo de los que denunciamos? Uh-huh. A partir de ahí, fuimos tirando un poco del hilo. Luego, claro, al darse publicidad, pues nos llegó también información por otra vía, información muy contundente y contrastada sobre el hecho de que carecían del permiso de conducción de motocicletas, lo cual nos sorprendió. No nos esperábamos encontrarnos con eso, pero creo que fue una información que nos llegó de manera casual al estar pidiendo información sobre la titulación. ¿Creéis que puede fructificar el recurrir el archivo? Y lo pregunto también porque, aunque se haya sobreseído de hecho por prescripción, la Fiscalía, si no me equivoco, os daba la razón. Bueno, de momento el sobreseimiento no es firme, hasta donde yo conozco, no sé si ha habido alguna resolución posterior, pero hasta donde yo conozco es provisional y nosotros hemos recurrido en plazo, con lo cual ahora tendrá que pronunciarse
el juzgado correspondiente y demás. Los motivos del archivo, pues evidentemente no los compartimos, por eso hemos recurrido ese auto provisional. Precisamente no coincidimos ni en el fondo ni en los argumentos de la forma de la prescripción. Nosotros vemos que son delitos que prescriben a los 10 años y la Fiscalía también así lo ha entendido. El Ministerio Fiscal, incluso en su recurso que hace a ese primer auto de ensombrecimiento, dice que esos ilícitos penales tienen una pena de prescripción de 10 años, no de un año. Nosotros compartimos evidentemente también esa postura del Ministerio Fiscal. Y en cuanto al fondo del asunto, pues el auto reconoce, de la magistrada del juzgado número 3 reconoce efectivamente que carecen de esos permisos de conducción, pero entiende que no es penalmente relevante. Nosotros no podemos compartirlo, el Código Penal lo dice bien claro, carecer de los requisitos legales es motivo de un delito de aceptación e incluso de propuesta de nombramiento ilegal. Lo dice el Código Penal, no lo decimos nosotros. Uh-huh. Entonces, no compartimos esa postura, pero bueno, ¿cómo vaya a acabar? Pues no lo sabemos. Entonces hemos hecho lo que consideramos que es obligatorio, es obligación nuestra como miembros de la Junta de Personal y como representantes de los empleados municipales, que los procedimientos de acceso a los puestos de la Administración sean en condiciones de igualdad, como dice la Constitución, lo dice meridianamente claro. Entonces, hay muchísimos empleados municipales o incluso personal que no ha accedido a la Administración todavía que les han excluido de procesos selectivos por no tener esos requisitos. Hablando de hecho de procesos selectivos, llamáis la atención también, ¿no?, sobre que cuando se les dejó participar en este proceso en concreto y fueron aprobados y nombrados como suboficiales, cuando se ofertaban 3 plazas, ¿no?, y participaban solo 3 candidatos. No obstante, ¿qué requisitos tendría que tener uno para optar a estos puestos a los que estas 3 personas, ¿no?, finalmente consiguieron? Sí, es cierto que en el último año ha habido un cambio legislativo en la Comunidad de Madrid en cuanto a la legislación en materia de policías locales, pero bueno, han variado un poco. Ahora mismo para este puesto en concreto, que lo que hemos denunciado, que es el puesto A2 del grupo de clasificación perteneciente al grupo A, es por ley el Real Decreto Legislativo de 5/2015, que regula el Estatuto Básico del Empleo Público, en su artículo 76 exige grado universitario, que es un título universitario con unos 240 créditos exigidos. Uh-huh. Y sí es cierto que para su grupo A2 hay un Real Decreto del 2014 que da equivalencias a determinadas diplomaturas e ingenierías técnicas de los planes antiguos, porque sí es cierto que en el 2007, que fue cuando se aprobó el Estatuto Básico, veníamos también de una reforma universitaria y había que encajar unos títulos con otros, y hay unas equivalencias que vienen en ese decreto, o sea que está perfectamente tasada la titulación para acceder a esos puestos. Y en concreto en el 2010 la legislación para acceder a estos puestos exigía también el permiso a las motocicletas. No había habido ninguna modificación legislativa al respecto. De hecho, las bases que son la ley de los procesos, ¿vale?, la ley a la que se tienen que atener tanto el tribunal, la administración convocante como los opositores, exigían las propias bases el permiso A de motocicletas, ¿vale?, que no es esta sección sindical la que diga, no, es que lo decían las bases. O sea, no es algo que fuera ajeno y que no se conociera. Vosotros ya habéis anunciado que lo vais a recurrir, no obstante, también apuntáis, ¿no?, a que estas 3 personas podrían no ser las únicas beneficiadas, ¿no?, en este proceso. Sí es cierto que las 3 personas a las que se ha hecho mención en la denuncia son de diferentes procesos. O sea, 2 tienen que ver con un proceso de suboficiales, otro tiene que ver con un proceso de cabo y sargento. Pero sí, efectivamente, hay más procesos en la Policía Local de Alcalá que han acabado en los tribunales. No me atrevo a decir el 100%, puede que alguno de los últimos 10 años, alguno de los procesos no haya sido impugnado, pero desde el 2007, en el 2007 hubo un proceso también de cabos que acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se tumbó todo el proceso, se declaró nulo de pleno derecho el proceso selectivo por completo. En el 2012 hubo un proceso también de cabos que se declaró nulo y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, y se han declarado
se ha retrotraído todo el procedimiento al examen de conocimientos. Sí. Ha habido que nombrar a 4 opositores que habían aprobado el examen y otros 5 que habían suspendido el examen y se les había aprobado. Pues ahora estamos en esa situación que de momento no se ha ejecutado la sentencia. Y hay otro proceso también de sargentos del 2012 que está en el Tribunal Supremo. Es decir, nosotros entendemos que hay un trabajo por hacer y hay que revisar esos procedimientos selectivos. Lo venimos exigiendo desde que se constituyó esta sección sindical y desde que hemos formado parte de la Junta de Personal. Aquí al final se está perjudicando a todo el colectivo de empleados municipales y bueno, no sé, esto habría que darle una vuelta. No puede darse la circunstancia de que cada proceso selectivo que haya en Alcalá de Henares acabe en los tribunales y acabe con una declaración de nulidad. Algo se está haciendo mal. Pues estaremos pendientes del asunto. La noticia es esa, que CESIF, el sindicato CESIF, ha recurrido el sobreseimiento de la causa del ascenso presuntamente irregular de 3 policías locales de Alcalá de Henares que, según la denuncia del sindicato, carecían de la titulación y permisos de conducir exigidos. Ya decimos que seguiremos pendientes del recorrido de este asunto de tribunales. José Valverde es secretario de la sección sindical de CESIF en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. José, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy amable y muchísimas gracias. Un saludo.